Dios me los bendiga. Es para mí siempre un honor, un privilegio acercarme donde tú estás. Y hoy estamos continuando esta hermosa travesía acerca de la vida de Jesús y la armonía de los evangelios. Estamos hoy en su sexta parte. Acompáñame, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y sea Él que dirija esta reunión. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, Dios, que nos bendigas y sobre todo, Señor, que seas tú quien gobierne esta reunión con tus palabras. Llega al corazón y que podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, hemos estado revisando por qué la importancia de conocer la vida de Jesús en todo sentido. Y dice que Jesucristo es el modelo. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Y nos dice que la escritura misma nos insiste. Pablo escribió muchas veces que tenemos que vivir como él vivió. Los discípulos igual. Por ejemplo, Juan, cuando escribió en su primera carta, él dice, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. O sea que el que permanece tiene que vivir como él vivió. Tiene que aprender a ver cómo vivió él. Tenemos que aprender. En Filipenses dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y cuando estudiamos estos conceptos de por qué alcanzar la estatura que Él vivió, es porque Él nos dice que nuestra vida espiritual se tiene que desarrollar tal como la que Él tuvo. Y una forma de aprender de lo que Él tuvo es a través de conocer su carácter, sus hazañas y todo lo que él realizó. Pablo escribió de esta manera Juan escribió cuando escribió el capítulo 15, cuando él registró las palabras de Jesús que decían, permaneced en mí y yo en vosotros, decía. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, Juan, él mismo fue el que dijo que el que tiene que permanecer en Cristo tiene que vivir como él vivió. Bueno, entonces esto es lo que hemos estado recorriendo a través de todos estos discipulados. Vimos un discipulado que hablaba de su nacimiento, de su niñez, el primer año que fue de presentación, su segundo año fue de popularidad y el tercer año de oposición. Y ahí encontramos, yo diría que como 6 meses que habla acerca de los últimos meses antes de que fuera aprendido, la semana de su crucifixión y cómo fue, él la atravesó. Y posteriormente, pues, vamos a estar viendo la resurrección y la ascensión. Se calcula que él vivió alrededor de 33 años y medio. ¿De dónde sale? Porque él nace alrededor de alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Podría haber sido septiembre-octubre. Y él falleció en una fiesta de la Pascua, que podría haber sido en un marzo-abril. Entonces encontramos que son 3 años y medio más o menos. Bueno, hoy vamos a estar viendo esta etapa en los últimos meses de Jesús, donde vemos cómo es que él mismo manifiesta, ¿verdad? Y quedan registrados relatos impresionantes, yo diría románticos. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro es algo muy precioso. Los 10 leprosos. Hoy vamos a estar viendo cómo es que María Magdalena unge sus pies y lo prepara para la sepultura. Y encontramos también la vida de Zaqueo. Bueno, prepárese y continuemos ahorita con este hermoso episodio. Sucede que Jesús, estando en Jerusalén con sus discípulos, ¿se acuerda? Estaba alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Él se quedó todavía ahí un par de meses más. Podría haber estado ahí noviembre, no dice exactamente
las fechas, incluso estoy utilizando meses occidentales, noviembre, diciembre, ¿verdad? Pero empieza a suceder varias cosas. Se enferma Lázaro, que está en Betania, que está a 3 kilómetros de donde él está. Entonces, dice de esta manera, léalo conmigo. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies en sus cabellos. Aquí está hablando como en futuro, o sea, él lo escribió como que en su redacción Juan escribe, esta mujer es la que lo ungió posteriormente. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas, provocándolo, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó, o sea, imagínense, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Cualquiera diría, pero si uno oye que está enfermo el amigo y los ama, él saldría corriendo. Pero él tenía un propósito, él sabía, él se quedó inclusive 2 días adrede. Y literal sucede que en este tiempo fallece. Y cuando él fallece, pues ya Jesús llega y todavía llega con un retraso. Mire cómo dice la Escritura con relación a esta muerte de Lázaro y su resurrección. Llegó pues Jesús y halló y que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros. Estaba como a mediodía de camino o menos. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía a su encuentro, pero María se quedó sentada. María, la que estaba a sus pies, pero estaba un poco molesta. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y aún ahora yo sé que todo lo que le pidas a Dios, o ella tenía la fe, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Bueno, entonces ya cuando Jesús se acerca, ya aparece María y le dice nuevamente María, Señor, si tú hubieras estado, el Señor, pues no hubiera muerto. Y Jesús le dice, no hombre, si él tan solo duerme. Entonces si tan solo creyeres, para más Marta creía, pero María y Jesús le dice, si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios, porque él solo duerme. Entonces dice, ven, y la lleva al sepulcro, ordena que muevan la piedra. Pueden imaginar 4 días, y hasta hedor pudo haber sido. Pero él dice, Lázaro, ven fuera. Y dice que se levanta el hombre y dice que él le ordena, quítenle las ataduras. Aquí encontramos una figura porque vemos que nosotros en Cristo estamos muertos. Pero cuando venimos a Jesucristo, Él nos libera, Él nos da vida eterna. Pero hay que desatar al creyente de ataduras. Es una hermosa reflexión acerca de la libertad en Cristo, pero también es una hermosa reflexión esta historia de Lázaro, porque así como Jesús ya había sanado a varios, también sanó a Lázaro, como Jesús había resucitado a varios, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, él estaba manifestando que todo aquel creyente también duerme y que va a resucitar en el día postrero. Bueno, este evento de la resurrección de Lázaro fue un boom. Esto llegó hasta Jerusalén y se vuelven a concertar y nuevamente ellos vienen y traman algo para matarlo. Léalo conmigo y leamos aquí en Juan 11, 45 y 48. Por
por la resurrección de Lázaro, muchos de los judíos que habían venido a ver a María, vieron lo que Jesús habían hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron a un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Entonces ellos ya no buscaban aquí una situación religiosa, sino que se convirtió en un complot político, porque ellos estaban sojuzgados por los romanos, pero los romanos les daban a los religiosos libertad para poder gobernar. Entonces, el temor de ellos es que si Jesús dice que viene a establecer un reino, entonces ellos irían a ser removidos y perderían toda la homogeneidad, o sea, todo lo que es la religión judía, todos esos conceptos, según en su pensamiento. Ellos creían que Jesús venía a quitar todo esto, ¿verdad? Porque de alguna manera él ya lo había dicho, ¿verdad? Pero realmente estaban muy equivocados. Realmente, pero todo esto era plan de lo que Dios tenía que hacer. Y ellos estaban buscando una ocasión para moverlo. Y eso provocó que Jesús se moviera de un lugar a otro, Y entre sus recorridos aparece otra historia hermosísima, que es la sanidad de los 10 leprosos. Dice así, en Lucas 17, 12 al 17, dice así. Vamos a leerlo. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, él les dijo, id y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios. Mire qué hermosa esta, porque aquí hay una sanidad progresiva, pero voy a seguir hablando. Entonces uno de ellos, al ver que habían sido sanados, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Bueno, aquí hay una enseñanza hermosísima, porque habla acerca de que las sanidades que Jesús hace, inclusive en la actualidad, pueden ser progresivas. Él le ordenó, vayan y preséntense a su sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que dictaminaban si un leproso había sido totalmente sano o no. Y esto era en una sinagoga. Podría haber sido en Jerusalén o en algún lugar cercano. Pero ellos, los 9, buscaron un sacerdote judío, un rabino. Pero había uno de ellos, samaritano, que le dijo, ¿yo a quién? Y él regresa, y esta es una enseñanza linda porque él encuentra a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y él no solo recibió su sanidad, sino que recibió la salvación, porque dice que Jesús terminó de decirle, tu fe te ha salvado, ve y sígueme. Y él lo siguió. Entonces, vemos aquí una enseñanza hermosa de cómo es que Jesús sana progresivamente en algunos casos, y cómo es que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido en todo sentido. Bueno, cuando él está con los discípulos, les empieza relatando acerca de los señales que iban a suceder en los últimos tiempos. Esto aparece en Mateo 24 y en Lucas 16. Es más, en Mateo 24 da la impresión que ellos estaban tal vez en un monte, casi retirándose de Jerusalén, y se alcanzaba a ver a lo lejos el templo. Y él dijo, en Mateo habla acerca de que ese templo prácticamente caerá y que él lo levantará en 3 días, pensando que él resucitará. Pero cuando habla en Lucas hay una relación muy linda, porque él hace un relato acerca de las 2 venidas que hay. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús. Bueno,
Léalo conmigo para poderlo explicar mucho más despacio. Dice de esta manera. En Lucas 17, 24 y 25 y 28 al 30 dice, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, en su día está hablando de el día del arrebatamiento, que será en un abrir y cerrar de ojos. En un momento dice que los que están en la tierra subirán y serán juzgados. Los que no pasen la prueba regresarán. Sigamos. Pero primero es necesario que Él padezca y sea rechazado por esta generación. Él vuelve aquí a notificar que Él va a ser entregado y va a ser muerto. Fue lo mismo que ocurrió en los días. Y aquí en el verso 28 Él sigue relatando acerca de que viene otra aparición de Él o manifestación de Él, que es en su segunda venida, y va a venir en un momento de mucha tribulación y angustia. Por eso se llama la angustia de Jacob. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, recuérdese, en un abrir cerrar de ojos, los creyentes, todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que pasen la balanza, o sea, estén aprobados, inmediatamente pasarán a un nuevo lugar llamado el paraíso, previo a ir a las bodas del Cordero. Los que no pasen la prueba tienen que ser purificados, porque realmente la Escritura dice que todo lo santo, lo que ha estado con arrepentimiento continuo, puede entrar a los cielos. Entonces estos regresarán en un abrir y cerrar de ojos, pero ellos sabiendo que tienen la oportunidad de estar en esta tierra y ponerse a cuentas. Aquí comienza la tribulación y la gran tribulación, 7 años, que es donde él menciona que ese periodo fue diseñado para Israel. Y ellos van a tener que voltear su mirada a Jesús. Cuando Él les diga, yo soy Jesús, y Él les dice, en Zacarías dice que ellos le preguntarán, ¿no eres tú al que nuestros ancestros sacrificaron? Y Él les va a decir, ese soy yo. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor nuevamente anuncia que así como Él será presentado, Él morirá, resucitará, pero también Él vendrá otra vez. Aleluya. Qué lindo esto, Señor. Ven Jesús. Por eso se llama Maranata, que significa ven Señor Jesús. Bueno, ahora veamos qué sucedió cuando él sabe que hay complots para matarlo. Entonces él no se queda fijo en diferentes lugares. Él recorre diferentes lugares. Recorre Galilea, Judea, Jericó. Bueno, pero leamos este episodio tal como dice aquí. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Y le siguieron las multitudes. Miren, las multitudes siempre siguieron a Jesús. El milagro, y más que ahora con la resurrección de Lázaro, más multitudes, ¿verdad? Pero algunos no lograban entender, si sabían que él iba a ser apresado, cómo es que él decía, vamos a ir a Jerusalén, vamos a ir a Jerusalén. Y eso les tenía a todos mucho temor. Pero dice en el verso 13, léalo conmigo aquí, entonces le trajeron algunos niños para que pusiera la mano sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad los niños y no le impidáis que vengan a mí, porque de los tales son, de los que son como estos, es el reino de los cielos. Y después de poner su mano sobre ellos, se fue de allí. ¡Wow! ¡Qué experiencia más hermosa! Y que nos enseña que tenemos que ser como niños en todo sentido. Bueno, acuérdense que en estos meses él empieza a relatarse mucho, como que los escritores, previo a su muerte, relatan casi todas las experiencias que él tiene. Porque aparece también una experiencia con el joven rico,
que dice que era un joven que tenía mucho dinero y se acercó con él. Y dice de esta manera: cuando salían para seguir su camino, vino uno corriendo. Miren, este vino corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: maestro bueno. Aquí encontramos de qué sirve que se haya arrodillado si no lo consideraba como el Mesías o como una deidad, sino maestro bueno. Casi le dice: oh rabí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Casi como le dice: ¿por qué no me consideras como el Mesías? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos?, le dice. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Y le dice el muchacho rico: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y viene Jesús y le tira en la parte más delgada, donde más duele. Lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Muchos lo habían seguido y este tuvo la oportunidad de ser un seguidor. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Es una enseñanza hermosa donde, pues no es que el Jesús esté en contra de tener dinero, no. Va en contra de los que tienen el dinero en el corazón. Mire, el dinero es un escudo. El dinero es un gran amigo en la billetera, pero es un enemigo grandísimo en el corazón. Dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y esto es algo que él continuamente decía. El amor al dinero hace que muchos prácticamente se desalienten o ya no continúen buscándolo a él. ¿Sabe que cuando sucedió esto, todos los discípulos estaban y le dijeron: Señor, si nosotros lo hemos dejado todo, entonces recibiremos algo? Y miren la respuesta de él con relación a esta pregunta de Pedro. En Marcos 10:28 dice de esta manera: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra junto a las persecuciones. Esto es bien importante. Junto a las persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primero. Entonces aquí nuevamente, aquel que le sirve a Dios, por supuesto que recibirá su recompensa. No es que busque a Dios por buscar una remuneración, pero Dios los va a bendecir porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Aquel que busca al Señor tendrá añadiduras, pero esta no debe ser la finalidad. La finalidad es decir: Señor, por cuanto yo me he despojado de ti, voy a poder estar en la eternidad junto contigo. Y esto sería algo hermoso que recordar continuamente. Bueno, como ya se acercan llamémosle semanas para su aprehensión, él vuelve a recordarles a ellos de su muerte, y lo hice por tercera vez. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque sabían que Jesús iba a Jerusalén para ser aprehendido. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirle lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén. Ya vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, será prendido a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le matarán, pero en 3 días resucitará. ¿Verdad? Y aquí había pasado la experiencia cuando él, en su segunda vez, les anuncia la muerte. Fue cuando se levanta Pedro y dice:
Señor, que esto no suceda. Y él le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de la tierra. Pero en este momento no menciona, cuando le anuncia la tercera vez, que alguno se ha levantado en contra de él, sino como que ya lo aceptaron, como que ya sabían de que él a eso iban. Y por eso iban ellos temerosos a Jerusalén. Es más, dice que entre los muchos discípulos que iban a ellos, los seguidores, muchos ya no lo siguieron, ¿verdad? Algunos sí, pero muchos no, porque sabían que iban a estar directo a la boca del lobo, ¿verdad? Y en este llamémosle recorrido, aparece otra historia muy hermosa, muy particular, y es cuando aparece Jacobo y Juan pidiendo posición. Mire cómo dice. En Mateo 20:24 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos hablando de Jacobo y Juan, hermanos, los primeros discípulos, postrándose ante él porque reconocía que Jesús era el Mesías y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabes lo que pides. ¿Puedes beber de la copa que yo puedo beber? Claro que la pueden beber. Es más, ellos la van a beber. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, porque ellos fueron mártires también. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Bueno, aquí usted dirá, pero ¿será que el Padre ha preparado ese lugar para algunos? Y sí lo ha preparado. Dice en Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, que una de las recompensas, me parece que es de la iglesia de la Odisea, es que nos vamos a poder sentar junto a Cristo en su trono. Entonces aquellos que logren ser aprobados y poder mantenerse fieles a Él, van a poder sentarse junto a Jesucristo, que era lo que quería Pedro y Jacobo en esta oportunidad. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor pues siempre tiene algo que hacer. Vamos a ver otro milagro muy particular o muy especial. Era con un par de ciegos que ellos recibieron su sanidad. Pero miren lo que Jesús les pregunta. Rápidamente, nos vamos a ir rápidamente porque no quiero cansarlos. Dice así, Mateo 20:29. Al salir de Jericó, acuérdense que estaba en Jericó, le siguió una gran multitud. Y de aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más, así como la sirofenisa, ¿se acuerda? ¿Qué gritaban más? Al que tiene necesidad clama. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Deteniéndose ellos, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Qué ironía, ¿verdad? ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos les dijeron, Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista. Qué hermosa esta respuesta de él, porque podríamos decir, pareciera una ironía, porque los mira ciegos y ¿qué quieren que haga por ustedes? Cualquiera podría haber dicho, bueno, Señor, quisiera tener una propiedad, quisiera tener una casa, ¿verdad? Pero el que tiene necesidad de un milagro, lo pide, lo anda clamando en todo momento. Hay que clamar y pedirle al Señor. Bueno, miremos otra de estas anécdotas que pasó en estos últimos meses. Y es que Jesús, cuando llega a Jericó, mira a un bajito de un costado, Zaqueo. Mire cómo es que lo alcanza. Lea conmigo en Lucas 19, 1 al 7. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeño estatura.
Corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesaria que pose o que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa, lo recibió con gozo, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Acuérdese que muchas veces ya le decían esto, que él era de los que comía con pecadores, bebía con pecadores, pero él lo hacía con un propósito. Él llega a su casa e invita, hace otro banquete de donde llegan otros recaudadores. Y sobre todo, él hace algo delante de todos. Y es que saca su fortuna y dice, y saca un listado de los que le deben dinero. Y dice: a todos aquellos que yo he defraudado, les devolveré no solo lo que les defraudé, sino el doble. Y de esta manera prácticamente él se liberó, a diferencia del joven rico. Este era rico en este momento, pero él se estaba despojando de su riqueza porque quería escuchar o quería quedar prácticamente, como diciéndole: Señor Jesús, lo que tú enseñas, eso quiero yo hacer. Esta es una enseñanza linda para nosotros porque nos muestra que realmente las riquezas o lo que podamos alcanzar en esta tierra se quedarán. Pero debiéramos de tener esa convicción de que Jesús pues nos ama por lo que somos, por lo que tenemos en el corazón, y que podamos ser bendecidos para bendecir a otros, bendecir a otros. Bueno, rápidamente vamos a ver ahora cómo es que Jesús fue ungido. Ya habíamos visto, ¿se acuerda que vimos que hubo un ungimiento de una mujer anterior que ella, mire, lloraba y con sus lágrimas y su cabello limpiaba los cabellos de Jesús? Pero aquí aparece María Magdalena, que ella vino y fue a comprar un perfume de alto costo, nardo puro. Eso, con solo abrirlo ya una habitación se llenaba, pero ella quebró la jarra en esa habitación. Bueno, leámoslo aquí y dice de esta manera: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Y rápidamente dice que Judas, sobre todo, empezó a pensar: ese dinero lo podríamos haber utilizado para comprar, porque dice que eran 300 denarios, o sea, cada denario era un día, la paga de un día de salario. Entonces él pudo haber dicho: ese dinero eran 300 días de paga de denarios. Hubiéramos podido comprar a lo mejor 300 comidas, o a lo mejor si en una paga de un día salen 3 comidas, habríamos podido pagar 900 comidas. Pero el Señor supo que era lo que él pensaba. Entonces dice aquí: esta ha hecho lo que podía, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué lindo, porque prácticamente vemos cómo es que ella preparó el cuerpo de Jesús para la tumba, para su sepultura. Hermoso esto, porque María, esto fue contado por mucho tiempo. Y bueno, y esta es María la que realmente estaba a los pies de Cristo. Esta es María la que de alguna manera ella fue liberada. Y cuando mira la resurrección de Lázaro, tiene dudas, pero después cree. Realmente es una expresión lindísima, porque ella dice: yo daré todo lo que yo tengo por amor al Señor. Bueno, entonces, después dice en Juan 12, 9 al 11, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, y vinieron no solamente por causa de Jesús,
sino también para ver a Lázaro. O sea, estaba en Betania, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, acuérdense que Betania está camino a Jerusalén. Ellos van camino a Jerusalén y ellos saben de que Jesús les está diciendo: voy a Jerusalén no a entregarme, sino a ser aprendido. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y prácticamente antes de llegar a Jerusalén está en Betania. Esa es prácticamente la última ciudad del ministerio de Jesús, donde él de alguna manera hace milagros, donde mucha la multitud lo sigue. Y ahora pues vamos a continuar el próximo discipulado, porque él llega ya a Jerusalén y prácticamente ya llega en la fiesta de la Pascua, una semana antes de su muerte. Y esto lo vamos a ver la semana entrante. Bueno, qué hermoso estuvo el día de hoy. La verdad que estoy muy emocionado. Te animo a que sigas permaneciendo y que sigas creyendo. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, bendice a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje, este discipulado. Atráelo a tu presencia, que ame este mensaje, Señor, aprenda de ti y podamos, Señor, saber que tú tienes planes de bien y no de mal. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga y ya estamos por terminar. No te lo pierdas. Y si tú has estado viendo este episodio y no has visto alguno de los anteriores, míralos, porque el Señor te puede hablar en gran manera. Bueno, Dios me los bendiga. Sean bendecidos.